Otro capítulo más de Little Lupa, otro capítulo más de la lupa literaria en el que, bueno, aquí vamos a entablar conversación, vamos a aprender también con un personaje, una personaje que nos va a dar información sobre leyendas, ¿no? Sobre cosas de la historia. Y además tenemos de similitud que de Andalucía, las leyendas de Andalucía molan y Granada, que es la ciudad en la que nos vamos a centrar, pues también tiene su chulería, por así decirlo. Y además también tenemos en común la literatura, ¿no? Litelupa, pues la literatura en este aspecto, pues una escritora guay, que yo me leí su libro y puedo recomendarlo, está guay. Y bueno, pues nos vamos directamente ya al meollo. Rocío, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, Siempre lanzo el marrón a las personas que vienen, que se presenten ellas mismas. Es decir, quién eres tú, qué quieres que la gente sepa de ti, cómo te definirías. Vale, pues yo soy Rocío, soy de Granada, estudié trabajo social, Ujú. pero desde muy pequeña he sido una ratona de biblioteca. Me gusta mucho leer y a raíz de gustarme mucho leer, me gustó mucho pues escribir. Descubrí que quería intentar yo también a crear esa historia que a mí me hubiera gustado leer, que me gustan leer, ¿no? Que tuviera ese toque de las dos, de la experiencia y de lo que me hubiera gustado también seguir leyendo. Y bueno, pues poco a poco fui escribiendo, hice varios relatos y conseguí publicar, pues, uno de los del primer libro que publiqué se llama Hugo Holmes, que es de detectives, de así estilo juvenil, de un niño que quiere ser Sherlock Holmes. Y Mm. pero el que con el que he hecho sí algo más maduro, más, digamos que he sentido más experimentada en el mundo de la literatura ha sido con Esperándola del cielo, que es una Mm, novela basada en una leyenda de Granada. exactamente. Y a eso estoy. Granada, sinceramente, a mí es una ciudad que me encanta mucho. Bueno, de hecho, Andalucía entera tiene un montonazo de leyendas. Tuvimos también a otro autor que nos habló de curiosidades de Sevilla. Y Sí. Granada es que también tiene un montonazo de... A mí me gusta especialmente Granada, también porque nací ahí, aunque bueno, vivo en Málaga, pero tiene la vida de cosas. Mm, bueno, época del Andaluz, pero incluso si nos vamos Tiene un montón. claro, si nos vamos más allá, bueno, por toda Andalucía han habido un montonazo de culturas y Bueno, cada una de y esas culturas. Granada es que lo más conocido, perdona, lo más conocido siempre es la época musulmana, ¿no? Pero Mm, también aquí han estado los judíos, han estado los mm, romanos, ha habido un montón de culturas mezcladas aquí también. mm, De hecho, en una de las, es que a mí, otra cosa para presentación, me encanta mucho ir de ruta, conocer sí. mucho la historia, y en una de las rutas que hice con una amiga, que la hacía una amiga que se llama María José, que aquí en Granada, y nos estuvo contando la parte judía de la Mm, ciudad y cómo es lo más misterioso hasta ahora para los historiadores y los arqueólogos buscar mm, esa parte judía de Granada. qué guay. Por Sí. curiosidad, entiendo que Granada tiene muchas rutas así de cultura. Yo recuerdo una que hice de las rutas misteriosas, creo que era, o bueno, el caso es Sí, que la fuimos por el Plana Paseo de los... Misteriosa es una muy famosa. Eso es, que hay una de ellas, creo que se mencionaba exactamente el Palacio de los Zafras. O al menos yo ahí tuve mi primer contacto con la trama esta de la que luego hablaremos. Pero sí, ¿no? Hay muchas rutas, ¿no? Hay... Sí, hay diferentes rutas. Yo por lo menos he hecho ahí la ruta de los puentes, la ruta del barrio de las Zaras, por el Albaicín puedes encontrar mm, muchos estilos de ruta y bueno, ya las de la Alhambra, basadas en los cuentos de Washington Irving, en fin, mm. un montón. Claro, hay una ruta específicamente en la Alhambra, en fin, in situ, de los cuentos de Washington Irving, ¿no? Es decir, los Sí, cuentos de la Alhambra. Hostia, yo pues hice, eso es... sí, además te hacía los recorridos de los escenarios del libro, sí. Qué guay. Pues es un puntazo ya de carácter literario, ¿no? Que Sí, sí, ya metemos aquí de chulería, ¿no? De cosas guay en el programa. sí, sí, Mm, sí.
Me gusta mucho el rescato, una experiencia que yo tuve, que, bueno, en verdad esta experiencia que voy a contar se puede tener en muchos lados, pero bueno, lo que Sí, antes decíamos de que iban sucediéndose las culturas, ¿no? Por todos lados, pero en Granada también. Si no recuerdo mal, creo que en la Alhambra habían, bueno, para construcciones, pues muchas veces reutilizaban lo que ya habían. Y creo que en la sí, Alhambra habían hasta columnas romanas, ¿no? Alguna columna romana que sí, servía para, creo que era un patio de estos que daban vista al barrio de Albaicín, creo que era un patio de esos abalconados, o por ahí estaba. El caso es que mola mucho y bueno, a nivel de, si nos están escuchando escritores, porque aquí pueden haber de todo tipo literario, lectores, curiosos también, escritores, pues bueno, a nivel de construcción de world building, es que puede haber cualquier matiz que le da sí. vida, ¿no? Una columna romana en la Alhambra. Pero bueno, vamos directamente al asunto, ¿no? Tu novela, la de Esperándola del cielo, porque a mí me gustó especialmente porque va alternando entre dos líneas temporales. La actual, pero también una más histórica, en la que, bueno, ya nos situamos, no recuerdo exactamente si se dice en la fecha, pero creo que sería por 1500 poco, ¿no? Sí, Mi- 1560. sí, Sí, 1560, en la que, bueno, ahí vemos, pues, me gustó mucho esto de los reyes católicos, ¿no? Pues ya habían repartido un poquillo el pastel, ¿no? De Granada en diversas familias. sí, Y ya vamos por, no sé si era la segunda o tercera generación de los Zafra, que ya está un sí, poquillo como disminuyéndose, ¿no? Por así decirlo. Y ahí es donde está el tema. Entonces, bueno, la primera pregunta creo que la he respondido yo, pero te lanzo la pelota y es directamente de qué va tu novela. Es decir, ¿cómo la Mi presentarías? novela, bueno, pues mi novela trata sobre la leyenda de la Dama Blanca de Mm, Granada, que para quien no la conozca, pues es una conocida leyenda que nace de un palacete de una familia que ayudó a conquistar Granada, de Hernando de Zafra, fue secretario de los Reyes Católicos y se le adjudica que gracias a él, a sus negociaciones que hizo, eh, Boabdil terminó cediendo la ciudad de Granada a los reyes. Y en fin, una de los miembros de esta familia es muy conocido porque se cuenta que la hija del señor de Zafra, el señor de Zafra la mantenía encerrada porque quería conservar su virtud. Esa es la leyenda. Y bueno, la leyenda lo que dice es que la chica trata de ser libre, pero se enamora de alguien de quien no debería de enamorarse, típica leyenda de mm, renacentista medieval, mm, en contra de la familia. Y su padre lo que hace es que, para que no lo vea, la encierra en su habitación. ¿Qué ocurre? Que ellos Bueno, de eso trata la leyenda. El sí. libro trata de saber qué de cierto hay en esta leyenda de la chica que mantenía encerrada a su padre en contra de su voluntad. Entonces la protagonista trata de indagar sobre la familia Zafra y ver qué secretos ocultaban, qué pasó realmente con esta chica y la leyenda en torno a ese amor misterioso que tuvo y por el que cuenta que quizá pues acabó su vida dentro de esa habitación. Mm. ¿Y cuál fue el detonante para decir voy a escribir esta novela? Es decir, ¿fue por la familia? ¿Fue por que te apetecía ese contexto histórico? ¿Fue por la leyenda? Y ya avanzó todo. ¿Cómo surgió? Pues todo empezó, no sé si se está escuchando el perro, que está ladrando Sí. ahora mismo. Pero Vale, no se aprecia apenas. que todo empezó porque fui a hacer una ruta de Sí. leyendas y fantasmas de Granada. La verdad es que Mm, no pretendía hacer esta ruta porque me daba un poco de miedo, pero sí que quería hacer una ruta con una amiga. Y digo, bueno, ya está, da igual, aunque sea esta y así, aunque sea algo así misterioso, pero algo histórico, tiene que contar algo interesante que no sepa. Y en una de las paradas que hizo, pues nos paró delante del palacete de los Zafra y nos estuvo contando la leyenda de la Dama Blanca, que por un lado está la leyenda de la chica
que mantenía encerrada, y por otro lado, en Granada está la leyenda de que esta chica es un fantasma, mm, conocido como la Dama Blanca, que la gente la ha visto por ahí y demás. El caso es que a mí me atrajo porque, al contrario que las demás que nos estuvieron contando en ese día, esta me dio tristeza, porque empecé a pensar, jolín, es que si los Zafra existieron, seguro tiene todas las papeletas de que encerraban a la chica, de que estaba ahí mm. encerrada, no la dejaban hacer lo que quisiera. Yo empecé ahí a indagar, digo, si es que es una historia, en realidad es bonita, no es algo de miedo. Se la nota Y como bueno, muy empecé cercana, a ¿verdad? indagar. Yo ¿Cómo? cuando yo la escuché en la ruta en la que yo estuve de Misteriosa, la noté hasta cercana, ¿no? Sobre todo cuando te enseñan el balcón tapiado y todo, y la frase, ¿no? Que creo que estaba ahí Sí, grabado. exactamente. La Mm, frase de por eso es esperándola del cielo, porque mm, cuentan, es que no he llegado al final de la leyenda, me he cortado con él, me he distraído con claro. lo del perro. Es que la leyenda cuenta que la chica se veía en secreto con su enamorado en su habitación, pero que un Mm, mozo amigo de ella la ayudaba como de celestino. mm, ¿Y qué pasa? En una de esas noches, el de Zafra, es su padre, llega antes de lo esperado. Y el mm, mozo, amigo de ella, corre a avisarla. El amante se va y la deja allí tirada, de forma que cuando llega el padre a la habitación, a la que encuentra, o sea, que encuentra con su hija es al mozo. Cree que es el mozo el que ha deshonrado a su hija y lo manda a colgar del balcón de la habitación. mm, Entonces cuentan que el mozo pedía justicia, y el de Zafra dijo, ahí quedarás colgado esperándola del cielo. Entonces cerró el balcón y talló esa frase encima del balcón para como advertencia de que de que eso no volviese a pasar con su mm, hija. claro. Así que hay muchos datos interesantes, y entonces no pude evitar intentar hacer un relato. Bueno, quería hacer un relato, pero vino la pandemia y dijo, jolín, yo necesito escribir. Mm, Además de leer, necesito escribir mucho. mm. Y salió Esperándola del cielo. Qué guay. Entonces, que hemos regresado a la pregunta de antes, realmente la idea surgió porque tú estabas en una de las rutas y te encantó y te fascinó lo que era la leyenda, que es que se nota Sí. muy cercana y tal. No sé si quería añadir algo más aparte de eso. Sí, que pues me pareció muy cercana, y me pareció muy interesante que, al investigar, pues que había muchos datos históricos Mm, reales en torno a esta familia, y entonces pues ya ahí mi mente empezó a jugar y a decir, jo, pues jugar con los datos históricos y con la leyenda y averiguar qué pasó con la qué chica, guay, ¿no? qué Hice un guay. poco de Amelia, así escribiendo. Y a la hora de documentarse, porque una de las cosas de la novela histórica en sí es interpretar, es rellenar esos huecos, ¿no? De una manera que se vea que podría haber sido, que se vea factible, ¿no? Que se vea lógica. Pero claro, también es un trabajo de rellenar huecos, ¿no? De interpretar, conocemos el punto A y el punto C, pero el punto P que está en medio está sujeto a interpretaciones. Entonces, ¿cómo has construido la novela? Porque, claro, es una ayuda en muchas ocasiones, lo que has comentado antes, que había mucha documentación real, pero en cierta parte es difícil, es imposible que esté toda, ¿no? Sobre todo, ya yéndonos a temas más concretos, conversaciones exactas, ¿no? Eso es prácticamente Eso es imposible. imposible, Pero, imposible. claro, ¿cómo se gestiona siendo de Granada, por ejemplo, una leyenda chula de Granada que tú quieres reconstruir de una manera u otra? ¿Cómo se gestiona desde el aspecto de la moral, ¿no? De ir construyendo de una manera en la que sea aceptada, ¿no? De que la gente diga, pues mira, sí, es lógico. También es que el suceso pasó en 1560, como hemos comentado, ¿no? Pero ¿cómo se va construyendo, sobre todo en el aspecto de, espero que esto que ponga esté bien, espero que esto, porque llegaste a colaborar un poquito con el museo, ¿no? Un museo que está Sí, ahí. Claro, sí. entonces, claro, ¿cómo gestionaste todo eso?
Empecé a hacer mucha investigación, como dices, es verdad que llegó un punto que a veces no encontraba mucha, la verdad, porque es cierto que esta familia se pierde su información con el paso del tiempo, no se sabe por qué, que ahí hay más leyendas en torno, se va Mm, perdiendo la información. Entonces, al principio encontraba muy poca y luego mucha información en torno a ella que podía usar. Y claro, luego cuanto más me acercaba, digamos, a la época de la leyenda, pues sí, ya había más huecos y tenía que primero saber qué información de toda la que tenía quería usar, mm, porque tampoco, porque llegó un punto en que estaba escribiendo y digo, es que no es un libro de historia tampoco, no es un libro de la familia claro. Zafra, yo lo que quiero es jugar con la leyenda, entonces tenía que quitar lo que no me servía y añadir que era lo interesante, jugar con esos huecos, ayudándome de las leyendas que ha ido contando la gente para eso, para que no le resultara decir, claro, esto no puede haber pasado, no, porque yo también lo he escuchado, o lo he escuchado de alguien decir que puede ser que. Entonces, de esos puede ser que me ayudé muchísimo para rellenar los huecos que había. Sí. Qué guay. Mm. Y bueno, ¿por qué los Zafra? Es decir, ¿por qué los Zafra puede ser una familia tan interesante? Porque también tiene su trasfondo, ¿no? Tiene ahí su poder, por así decirlo. ¿Por qué interesarse? ¿Por qué alguien puede interesarse por la familia de los Zafra? Te cuento. En Granada hay, sobre todo en la zona del Albaicín, Ujú, es muy sonado ese apellido y de hecho estamos, supongo que sobre todo los granadinos, estamos muy acostumbrados a ir por ahí y ver el apellido, pero nunca, yo en mi caso, nunca me había preguntado por qué tanto el apellido Zafra. Y bueno, en esta investigación para hacer la novela, y bueno, después de antes, un poco también supe que Hernando de Zafra ujú, era uno de los secretarios de los Reyes Católicos. Y llegada la época de la cercana a la conquista de Granada, la reina Isabel no quería estropear, digamos, el centro de Granada porque no quería dañar la Alhambra. Entonces, en las últimas etapas de esta conquista no quería guerrear, quería negociar. ujú. Entonces, se sirvió de algunos tejemanejes que hizo esta señora para hacer que Boabdil quisiera negociar. Entre ellos que tenía sus hijos, secuestró a los hijos de Boabdil, en fin, unas cosas. El caso es que uno de los que se ofreció a ir de última a negociar con Boabdil fue Hernando de Zafra. Y no solo es que se ofreció, sino que llegó a entrar a la Alhambra, llegó a entrar a la Torre de Comares, que eso es dato importante, y ahí pues se cuenta, de hecho hay cartas del Gran Capitán y cartas de los Reyes Católicos que aseguran que él fue el último que negoció y que gracias a él cedieron la ciudad. Esto que resultó, ¿qué resultado fue? Pues que de Zafra pues tuvo muchos beneficios por parte de la reina en agradecimiento de lo que había hecho. Entonces Ujú. ya no solo le dio títulos, riquezas, sino que lo dejó a cargo de la ciudad, fue una de las tres personas que se quedaron. Uno fue Fernando de Talavera, otro era el conde de Tendilla, que fue el primer alcalde de Granada, y el tercero era Hernando de Zafra, que era el tesorero real. Entonces, pues de ahí su renombre y su importancia de la familia Zafra. Pues imagínate, aquí estaba como un señor. De hecho, como era el primero, digamos, uno de los primeros nobles en llegar, pues se hizo con gran parte del Albaicín, aprovechando las capitulaciones que se hicieron en aquel momento para quitar tierras, para quitar casas, y de ahí su fama. Qué guay. Y, bueno, una de las preguntas que me van surgiendo conforme se habla, la Torre de Comares, ¿no? Que dijiste que tenía cosas que contar. Sí que es verdad que recuerdo que en una de las visitas que yo hice por la Alhambra, dije, hostia, mira, cada torre tiene su propio nombre. Y Comares, bueno, pues ese pueblo que está en Málaga. Mm, ¿Qué tiene de interesante esa torre? No sé si tiene algo de información. La Torre de Comares tiene a ver, en torno a los zafras, de lo que tiene de interesante es eso, pues que él estuvo ahí informándose y negociando y a raíz de eso, cada,
cada noble se le fue dado un título y un honor en torno a la Alhambra. Y a Hernando de Zafra, como fue el que fue a la Torre de Comares, era el señor de la Torre de Comares. Era su título. De hecho, si vais a Granada y vais al Museo Arqueológico, que bueno, es el Palacete de los Zafra, es donde está ahora el Museo Arqueológico de Granada. Pues en su fachada, que es lo más interesante que hay ahí, pues tiene uno de los escudos, que es el escudo de los Zafra, tiene la Torre de Comares. Y de hecho es que el palacete está justo mirando a la Torre de Comares. Claro. Si te asomas a los balconcillos que tiene y a los miradores que tiene dentro, pues lo que ves es la torre. Sí, sí. Sí. Centrándonos un poquillo más en el tema de las leyendas. Sí. Bueno, los Zafras, pues como se ha podido ver, pues han dejado huella, ¿no? Dentro de Granada, sobre todo en esa segunda vida, ¿no? Que se podría decir que empezó a tener después del cambio, ¿no? De trono, o del cambio cultural, por así decirlo, o bueno, aunque también es interesante eso. Bueno, innegablemente los Zafra han sido interesantes. Entonces, tienen varias leyendas en la familia. No sé si... No te pregunté antes fuera de cámaras cuántas leyendas tienes o si cuántas leyendas tienes más, a lo mejor de los que De hay. los Zafra hay un montón de leyendas. Bueno, sobre todo con la frase de esperándola del cielo que hay en el balcón. Ya no solo está la de la dama blanca, sino otra relacionada con recibir la gracia de Dios, que había hecho tantas cosas que necesitaba recibir ya lo que le faltaba, la gracia de Dios, eso era otra. Y entonces hacía muchas cosas, dio un convento, que de hecho está el convento, supongo que de ahí también esa leyenda. Se dio su casa, parte de su casa, a un convento, que ese es el convento Zafra, que está al lado del museo, y es otra leyenda. Otra leyenda es que dicen que, bueno, en torno a esta familia en concreto, que una vez llovió tanto, tanto en Granada, que justo cuando fue el entierro del señor de Zafra, se inundó la calle y se perdió, o sea, se llevó el agua, se llevó el ataúd. Y entonces por eso dice que no encontramos al señor de Zafra, porque el ataúd se lo llevó. Y entonces, de hecho, hay una expresión que es, llueve más que cuando enterraron a Zafra, y es por Claro. ese señor. Y bueno, Sí. ya hay muchas leyendas en torno también a los caballeros de Santiago, que por ahí también estuvieron. También relacionadas con Zafra, es decir, lo de los Caballeros de No, Santiago, ya no, son pero aparte, sí ¿no? que sí se relacionan en el sentido de que como fueron, a ver, cuando conquistaron Granada, intentaron que varios nobles cristianos empezaran a poblar Granada de nuevo, y entonces entre ellos pues venían nobles de diferentes lugares, y entonces muchos eran caballeros de Santiago porque empezaba a hacerse la orden de... Ahí se empezó a estar Mm. la... Sí. Claro, algunos de las leyendas que mencioné antes de los Zafra, como las de... Algunas me suenan de la novela, creo que se mencionan, lo de tan solo le hace falta alcanzar la gracia de Dios, o que creo que esas me suenan, no sé si era... lo relacionaron al momento en el que los Zafra tenían tanto poder o yo qué sé, no sé si se mencionaba por ahí, o también a lo que has dicho, ¿no? Del convento ese que tenían al lado Bueno, de y la... en torno a la conquista también está la leyenda de los puentes, que es la de que una pareja de una chica cristiana y un soldado musulmán se reunían en los puentes que hay en esa calle hasta que los pillaron y a él lo matan y ella se la llevan lejos, y cuenta la leyenda que por la noche puedes ver a la pareja cómo se reúne en el puente. Sí. Qué guay. O sea, en torno a esa época hay muchas leyendas. Y de hecho la estructura esa me suena un poquillo, es decir, amor prohibido, sobre todo a lo mejor por temas religiosos, ¿no? Por temas de ideología, que al final es descubierto y los persiguen. No sé si me estaré equivocando, pero creo que había otra en Antequera, la montaña que tiene al lado esta tan famosa que es la Peña del Indio, la Peña de los Enamorados. Creo que la justificación de la Peña de los Enamorados, creo que también, a lo mejor me estaré patinando, pero creo que era una pareja que también escapaba y que eran de Hay diferentes muchas religión y... leyendas en torno a amor prohibido. Sí. Ahora que lo dice, otra en Granada,
que también me llamó la atención. Lo que pasa es que de esa no tenía mucha información, además se me fue el nombre de la familia, Ujú, pero por la zona del Realejo, más o menos, ujú, hay un lugar que se le llama la Casa de los Tiros, que eso es ujú, por otra razón, pero hay un emblema que hay una espada apuñalando un corazón y pone el corazón siempre manda. Y cuenta la leyenda, aquí al revés, el encerrado era el chico ujú. que porque defendió a una mujer y al defenderla mató a un noble y su destino fue encerrarlo en la casa para siempre porque no podían encarcelarlo en el calabozo. Y Mm. ahí está. Sí, y el emblema Así, dice que es porque él la defendió por amor. Entonces, por eso el emblema del corazón manda. claro. Hombre, la verdad que todas estas leyendas son de la época al-Ándalus, ¿no? Época Sí. cristiano, época árabe. Y no sé si tenía, a lo mejor, si terminaste de contar la de los Caballeros de Santiago o si tiene otra más para ir ya Tengo más o otra más, menos. la de los Caballeros de Santiago, que no me la sé muy bien. Sé que está por ahí al lado y tiene que ver, creo que es un poco más adelante, porque es de San Juan de Dios, que es otra figura Ujú, muy importante en Granada. Otra, sí, más moderna, es la del profesor del conservatorio que hay por la zona de Derecho, de la Universidad de Derecho, que ujú. cuenta la leyenda que ahí se murió un profesor que tocaba el piano y que por las noches, pues, por las noches o cuando, Cuando cuando sea toque, posible, cuando escucha un toque. concierto de música y nadie sabe de dónde viene. Qué guay, O sea, sí, se sí. escucha. De hecho, es que hay alumnos que dicen que sí, que se han quedado a lo mejor a estudiar por ahí en el conservatorio que escuchaban tocar el piano y que Mm. no saben de dónde venía la música. Sí, había leyendas, creo que, pero vaya, la leyenda que tengo en mente creo que tiene que haber en casi todas las grandes ciudades. Creo que había un hospital que ya se derrulló o que están en ello, que había muerto una niña o algo y que de vez en cuando se escuchaba a la niña o que iba caminando. No sé exactamente por qué zona En era. Granada hay leyendas de fantasmas. Ahora me estoy acordando de No, otra, que hay un pozo tapado desde hace mucho tiempo sí. y la gente dice que eso es una boca del infierno y que no debería estar tapada porque la gente decía que ese pozo ya no solo era del infierno, sino como en Granada hay muchos Ujú. terremotos, dice que la fuerza del terremoto salía por ahí y así no hacía tantos terremotos. Pero desde que está tapado, pues han vuelto. Ah, pues Y tiene todas mucho las están ahí. sentido. De hecho, hay gente que dice que deberían destaparlo por si acaso es real la historia. Ya. Me gusta a mí el rollo ese, el de justificar lo que no se entiende, ¿no? Justificar la ciencia que no se entiende, en este caso los terremotos, con el infierno, ¿no? Y esto es la boca del infierno. Es decir, me resulta curioso. Sí. De hecho, Eh, es verdad que hay un pozo tapado, pero ya no, mm, no sabemos si es por el terremoto o por qué. Quería preguntarte ya para ir acercándonos al final, si tienes futuros proyectos que a lo mejor puedan estar relacionados o no con el tema este, ¿no? O con Granada, con temas de historia, con temas de leyenda, y si no, pues, ¿cuál es el proyecto que tienes en mente? Si es que tiene alguno. Sí, tengo un proyecto en mente que espero que salga en febrero, más o menos, Mm. que también está relacionado Este con febrero, leyendas, ¿no? pero esta vez. ¿Cómo? Este febrero, ahora mismo estamos en febrero, es Sí, decir, en este mes. Ujú. sí, o a finales de febrero o principios de marzo, y ahí no me quiero pillar los dedos. Mm, Pero sí, esta vez no es que, porque, a ver, Esperándola del cielo, me basé en la leyenda y tiene sus datos históricos y quiero decir que es más histórico que leyenda, aunque ujú. sí uso la leyenda para justificar muchas cosas. Pero el que he usado esta vez me he servido de leyenda para construir una historia, pero más bien inventada. Mm. Pero Sí, eso es de me gusta mucho, caballería. ¿no? ¿El dime? ¿Cómo? Que Es me de gusta mucho. caballería, es sobre un Caballería. aspirante a caballero. Sí, y Granada, ¿qué época, más o menos? Lugar y época. Bueno, si se puede decir. Yo te pregunto y. me he inventado el lugar, es un poco Ah, fantástico. mm. Eso también Sí, está bastante guay, ¿eh? A mí me da cosilla la histórica por si me equivoco en algo y tal, pero
pero miro histórica, ¿no? Miro cosillas y digo, uff, que es que quiero utilizarlo, pero no me quiero meter en la Eso histórica. Pues también, me invento el mundo, pero reutilizo eso. Que eso se mencionó con, bueno, con una autora que tuvimos, Miriam, creo que era, que, que comentaba que George R.R. Martin de Juego de Tronos se había inspirado, por ejemplo, con la Boda Roja, pues con cosas de incluso cosas de los Omeya. Entonces está sí. bastante guay. Decían que en algunas leyendas también de la Alhambra se había fijado para lo en alguna batalla, en algunas cosas que dijo. Sí. Mira, Miriam Pero Mosquera, espera. a Vale. eso me pasó esperando la del cielo, ahora que decía, con eso de Mm, los huecos, es verdad que tampoco quería yo meter mucho histórico por si me pillaba los dedos, porque mm, yo al final no soy una aficionada, no es que ya. sepa, no sea historiadora. Mm, Entonces, sí. claro, Y ese con rollo. este me quería basar en una leyenda que había escuchado de Portugal, pero como no estaba muy segura, pues dije, el lugar me lo invento. Ya está. Sí, Y así no me pillo los dedos. muchas veces se mete fantástica, ¿no? Se mete así algún tipo de leyenda, ¿no? Es decir, se va rellenando con más o menos fantástica, ¿no? Por ejemplo, Sí, en lo de Esperándola del cielo, pues el tema fantástico es a lo mejor pues jugando con la leyenda, ¿no? O el tema que tú o estás con el haciendo ahora, fantasma también. claro, el tema que estás haciendo ahora, pues le metes más fantástica aún hasta el punto en el que no está ubicado en nuestro mundo. Es decir, yo tengo Claro, algunas novelillas que están ahí en el cajón y me he percatado de eso, que como me da tanto reparo meterme en la histórica, le voy añadiendo ese carácter fantástico, ¿no? De una manera u otra, que ya hemos mencionado algunos ejemplos sí, de las maneras que yo, se pueden hacer. en mi caso, a ver, cuando digo fantasía no me refiero a algo de magia, sino también, quiero decir que es ficción. Ujú. No sé, que puede inventarte un mundo y no tenga que tener magia. Claro, sí, sí. Entonces, claro, es un mundo inventado, no es nuestro planeta, pero no tiene un sistema de magia de por sí. Claro, no A tiene magia. ver, yo te diría que para describirlo, ¿has leído a Joe Abercrombie? No, no. A Medio Rey o algo así. Él hace historias medievales épicas y son de ficción, pero no usa la Mm, fantasía. Pues algo así. Yo he usado un mundo en el que pueda colocar la aventura que tenía en la cabeza, pero sobre todo una aventura. Cuando escribo también quiero que tenga algún mensaje, o al menos para reflexionar. ¿No? Con mm, Esperándola del cielo es un poco así entre las que a pesar de las sombras puedes tener un poco de luz. ujú, Y con este, lo que quería sobre todo es hablar de los prejuicios sociales, mm, de cómo tienes que a veces demostrar muchas cosas para conseguir lo que quieres o que te respeten o cosas así. Y entonces quería usar leyendas que no cuadraba bien en la época que quería, en la época medieval, ujú. así que usé un mundo diferente. Qué guay. Pues sí, me ha gustado esa explicación que has dado tomando de base a Joe Abercrombie, porque en cierta parte también me han dado ganas de leerlo y descubrirlo, que creo que es algo Oh, pues te que, lo recomiendo que muchísimo. debería Lo que pasa que con sus personajes llora mucho. hacer. Bueno, Bueno, no llora, sino que dicen, ¿pero qué es esto? O sea, lo la frase de este autor es ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan sí, malos. eso es lo que mola. ¿Y lo ubica en qué entorno? En un entorno más anglosajón, entiendo, ¿no? Él sí, Mm, algo así más anglosajón, pero sí, es medieval, es que es como si te quisiera explicar que dentro del mismo mundo hay una tierra que no te has dado cuenta, un ya, reino. Entonces, a raíz de ahí se empieza a inventar. qué guay. Bueno, pues por mi parte con esto hemos acabado. Si quieres te doy ya el último turno de palabra para que tú puedas comentar lo que tú quieras y con ello pues ya te aprovecha también para despedirte y yo ya pues cierro. Vale, pues muchas gracias por invitarme al programa y que espero que leáis Esperándola del cielo y Mm, que nos vemos por ahí en ferias del libro y demás mm. y que Sí, leáis sí, que mucho. tú te mueves por firma y tal insisto, yo recomiendo Esperándola del cielo.
Así que bueno, te devuelvo ese turno, te devuelvo el turno. Si es que tenía algo más que decir. No, nada, está, solo eso. Vale, pues eso, insisto, recomiendo Esperando la del cielo. Yo me la he leído y la he disfrutado. Y creo que es una de esas historias que te dan a conocer pues tu mundo, ¿no? Te dan a conocer eso que te rodea, ¿no? Eso de conocer el pasado es interesante para conocer el presente. Pues de eso Andalucía tiene un montonazo. Y aquí tenemos un ejemplo muy, muy guay con Esperándola del cielo. Así que con eso pues concluimos. Esperamos que haya gustado las leyendas que hemos mostrado, el trasfondo de Granada, de los Zafras. Es que hay aquí para dar y regalar un montonazo de cosas. Así que con ello nos despedimos y muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.